Voy a tratar la cuestión del derecho colectivo de trabajo y con este tema vamos a finalizar la cuestión del plan global establecido en lo referido al curso Dirección Jurídica de las Empresas que ha sido promovido por el Centro Iberoamericano de Formación Legal. En el anterior penúltimo video de esta saga que me ha llevado bastantes cuestionamientos, y me imagino a ustedes también, voy a hablar del derecho colectivo del trabajo y vuelvo a reiterar porque se trata efectivamente de una especialidad en el ámbito del derecho laboral. Y justamente porque se trata de un derecho, de una cuestión especial que debe ser tratada con más profundidad, que debe ser materia más bien de un diplomado, de una maestría, solamente me voy a abocar a tocar algunos aspectos en lo referido al derecho colectivo del trabajo. Ustedes saben que el derecho individual del trabajo regula las relaciones trabajador-empleado con la parte empresaria o empleador y viceversa, mientras que el derecho colectivo regula las cuestiones habidas en un sindicato, en un gremio respecto del trabajador o un grupo de trabajadores o empresarios. Vamos avanzando. El derecho colectivo del trabajo es una cuestión, un derecho sumamente particular, sumamente sensible, obviamente es una parte del derecho del trabajo en sí, y regla los deberes y derechos entre sujetos colectivos. Interviene el sindicato, intervienen los empleadores. Y el marco normativo está establecido específicamente no solamente en la ley general del trabajo, sino también en las leyes referidas al derecho colectivo, pero principalmente en lo establecido por la Constitución Política del Estado, porque ésta refiere que la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial le da la garantía para que exista aún un sindicato aún sin que haya sido inscripto o que tenga la personalidad o personería jurídica debidamente otorgada. Se garantiza a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, se garantiza recurrir a la conciliación y arbitraje, pero aclaro que no es a la conciliación y arbitraje de la Ley 708 en la Cámara de Comercio, porque es una materia no arbitral la cuestión del derecho laboral, tanto individual como el trabajo en el marco de la Ley 708. Pero sin embargo, la Constitución establece conciliación y arbitraje, pero referidos en materia laboral con intervención de los personeros del Ministerio de Trabajo a través de sus jefaturas departamentales. También se garantiza el derecho de huelga y los representantes gremiales lógicamente gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en su empleo. Finalmente, como les vengo diciendo, existen normas y materias normas y leyes referidas a la cuestión del derecho colectivo en sí que ustedes tienen que conocer en dicha materia. Generalmente están publicadas en el Ministerio de Trabajo, pero hay cuestiones que no están debidamente desarrolladas ni por la doctrina ni así tampoco por parte del Ministerio de Trabajo. En cuanto al contenido y clasificación, justamente el contenido y clasificación del derecho colectivo del trabajo está establecido en base al marco normativo y al concepto que acá he proferido. Se trata la cuestión de los empresarios, se trata la cuestión de los sindicatos, se trata la cuestión de los conflictos, de los gremios que pueden agrupar uno o más sindicatos, tratan las cuestiones de conciliación, arbitraje, el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Y esa es justamente el motivo, el objeto que trata el derecho colectivo del trabajo. Así como en derecho individual del trabajo existe autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a la formalización de contrato, se entiende que también existe una autonomía de la voluntad, pero una autonomía de la voluntad colectiva. Una autonomía de voluntad colectiva que implica la facultad de organizarse y crear organizaciones, facultad de las organizaciones de darse sus propias autoridades, generar normas de autorregulación de aquellos aspectos que así sea menester, que
tenga un efecto normativo, legítimo, legal, eficaz, cuando se suscriben estos convenios, y también la de promover el ejercicio del derecho de huelga y la atribución de recurrir a aquellos métodos alternativos de resolución de conflicto que en realidad son métodos administrativos que estipula y regula el Ministerio de Trabajo. En cuanto a los principios generales del derecho colectivo, tenemos lógicamente el principio de la libertad sindical, el principio de autonomía colectiva, esto que significa que los sindicatos que contienen sus empleados y también las partes con las que se suscribieron, que pueden ser un empleador o varios empleadores o asociación de empleadores, posee autonomía colectiva. Y justamente esos contratos colectivos de trabajo que se negocian colectivamente tienen la característica de ser y poseer un principio de subsidiariedad. Esto significa que en tanto y en cuanto no exista un contrato colectivo de trabajo, entonces se aplicaría lo que refiere la Ley General del Trabajo. Y después está el principio de amparo de la categoría profesional. Actualmente, en este mundo globalizado, existe una tendencia a establecer no solamente, como ya les referí oportunamente, la cuestión del capital intelectual, la cuestión del knowledge management, etcétera, en los balances, sino también que existe una tendencia actual a establecer un balance social dentro del funcionamiento y la dirección de lo que es la empresa y el derecho de acceso a la información por parte de las partes involucradas en este tema del derecho colectivo. El balance social, lógicamente, establece cuántos conflictos sociales tuvieron, cuántos conflictos individuales, qué tipo de soluciones se llevaron a cabo, etcétera, etcétera, y esto a modo de transparentar el funcionamiento de lo que es una empresa, cuestiones que están actualmente desarrolladas y se están desarrollando en el marco de la globalización que actualmente existe. Y a raíz de todo esto es que existen nuevos temas del derecho colectivo, es decir, no solamente se trata la cuestión sindicatos y empleadores o empleado, sino también se trata de verificar y establecer la necesidad o no de centralizar aquella autonomía de la voluntad colectiva o tal vez descentralizar su funcionamiento y en base a eso han existido y existen aún discusiones referidas al tema. Por otro lado, también se establece la participación en los distintos niveles de negociación como modo o forma o nuevo tema del derecho colectivo de trabajo. También se establece el ejercicio directo de los derechos fundamentales, no necesariamente a través de una negociación colectiva, y la contractualización versus la autonomía empresaria, en cuanto a que es evidente y necesario que exista un convenio colectivo de trabajo para que el desenvolvimiento de aquel empleador o de aquel sindicato sea efectivo y eficaz en el ámbito laboral. También está el derecho de reserva versus el derecho de información, y eso tiene mucho que ver con el balance social y el acceso al derecho de información que tendrían las partes, no solamente del empleador hacia los sindicatos, sino también del empleado hacia los sindicatos, de los sindicatos a su vez hacia los balances de las empresas. Y entonces hay discusiones hasta dónde es reserva de la empresa y hasta dónde es reserva del sindicato, y versus al derecho de información o acceso a información que deberían tener todas aquellas partes involucradas. Establecida la definición somera, sucinta de lo que es un derecho colectivo del trabajo, lo que es un convenio colectivo de trabajo, cabe preguntarse: ¿y cómo lo formalizo el contrato colectivo de trabajo? Bueno, este aspecto es tratado por una de las áreas o tópicos de lo que es el derecho colectivo de trabajo, que es de suma importancia, que es la negociación colectiva. Y la negociación colectiva, como dice su nombre, es justamente una modalidad, una forma en la cual las partes involucradas en el derecho colectivo del trabajo negocian de forma colectiva aquellos aspectos para promover su autorregulación. Y entonces
justamente la naturaleza de la negociación implica hacer la exposición, la explicitación, la formalización de lo que implica ser la autonomía de la voluntad colectiva de las partes. Y entonces se tiene que, como caracteres de aquella negociación colectiva como instituto, es el producto de la autonomía de la voluntad colectiva, tiene naturaleza contractual, pero puede alcanzar el efecto erga omnes, es decir, que si bien ha sido consolidado el contrato colectivo, por ejemplo, en el área de los productores o en una categoría profesional determinada, por ejemplo, en avicultores, teóricamente, como trata así la doctrina, ese contrato, convenio colectivo de trabajo podría tener efecto erga omnes en empresas o giros comerciales parecidos o análogos a lo que se aprobó. También se tratan de caracteres, en cuanto a los caracteres, que existen reglas en relaciones sindicales y laborales, es decir, que se regula de forma más específica a lo que se puede disponer en cuanto a lo que se refiere a la relación existente entre empleados, sindicatos, empresa, en esa tríada que se trata en el derecho colectivo de trabajo. Una vez que se ha establecido la naturaleza de la negociación colectiva, el resultado de aquella negociación colectiva es lógicamente la suscripción de un convenio colectivo. Y digo convenio porque técnicamente el término correcto es utilizar el de convenio colectivo de trabajo, pero sin embargo en la legislación, en la Ley General del Trabajo y en el decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo se habla de contrato colectivo de trabajo. Pero bueno, eso es a los fines nada más de una cuestión técnica en cuanto a la estipulación, a la especificidad de lo que se debe decir. Pero bueno, hay que sostener que entonces, como forma la Ley General del Trabajo, debe hablarse de contrato colectivo de trabajo. En otras legislaciones ya está consensuado que se habla de convenios colectivos, dada la pluralidad de los miembros implicados en dicha negociación y la eventual posibilidad de efectos erga omnes en cuanto a los empleados de la igual o parecida o análoga categoría. ¿Quién interviene? Intervienen lógicamente las partes involucradas, que pueden ser un sindicato o más sindicatos o gremios de sindicatos, juntamente con los empleadores o un empleado, y los empleadores agrupados en las asociaciones profesionales de empleadores, por ejemplo la Cámara privada de propietarios, Cámara de Empresas, la Cámara o la CAINCO, donde se agrupan todos los empresarios. Lógicamente, no solamente se refieren a las partes signatarias de aquel convenio colectivo, sino que tiene un contenido normativo, que es lo que específicamente trata la cuestión de la regulación habida entre una u otra, derechos, facultades, deberes entre las partes involucradas. Lógicamente, el convenio colectivo no es autónomo, no es independiente, no se trata de una negociación colectiva informal porque está regulado en la Ley General del Trabajo, y eso implica que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación, que no es otra que el Ministerio de Trabajo. Y consecuentemente, como es aprobado por el Ministerio de Trabajo, se habla que podría poseer un efecto erga omnes. En cuanto a la clasificación de los convenios colectivos de trabajo, justamente se clasifican los convenios colectivos de trabajo en cuanto a la materia que tocan o al objeto que ha sido convocado a través de la negociación colectiva. Hay convenios colectivos horizontales, convenios colectivos verticales y también así transversales. También de la misma forma existen convenios colectivos de trabajo que están establecidos en base a las categorías profesionales. Esto quiere decir convenios colectivos que regulan o especifican la relación laboral entre los avicultores o los productores de leche o los trabajadores metalúrgicos o industriales, etcétera.
En cuanto al ámbito de aplicación personal, temporal y territorial, es claro establecer que el efecto que tiene una negociación colectiva y su producto de aquel que es el convenio colectivo, y tiene un ámbito de aplicación personal por más que un trabajador no haya sido afiliado en aquel sindicato, pero es susceptible de aplicación porque regula una cuestión particular. En cuanto a la cuestión temporal, generalmente los convenios colectivos de trabajo establecen un plazo de vigencia o a veces establece un plazo indeterminado de vigencia. Y luego el ámbito de aplicación territorial, que en el caso, por ejemplo, de Bolivia se puede aplicar en el departamento de Cochabamba, o tal vez se puede llegar a aplicar a nivel nacional, de acuerdo a la temática, al tópico, a lo que se está negociando en materia de convenio colectivo de trabajo. El marco normativo de estos convenios son justamente lo establecido por la Ley General de Trabajo, el decreto reglamentario, las normas específicas en materia de derecho colectivo de trabajo y la cuestión de los convenios colectivos que están garantizados en base a lo que dispone la Constitución Nacional o la Constitución Política del Estado. También son fuente o marco normativo de estos convenios colectivos los anteriores o precedentes otros convenios colectivos que están habidos, aprobados y reconocidos en la legislación laboral y que se supone que están a disposición en el Ministerio de Trabajo. En cuanto al régimen legal de los convenios colectivos de trabajo, acá especifico la cuestión y los tópicos que tiene que tener un convenio colectivo de trabajo. Son las cuestiones mínimas. Obviamente, en el desarrollo específico de un eventual diplomado o maestría en Derecho Colectivo de Trabajo, se profundiza más la cuestión del régimen legal, pero estas son las cuestiones mínimas que contiene un contrato colectivo de trabajo. Primero, se establece la existencia de los sujetos involucrados en esta negociación colectiva y la voluntad de concertar el contenido del convenio y el convenio mismo. Se designa la existencia de una comisión negociadora que ha sido designada tanto por los empleadores como también así por el propio sindicato. Se establece el derecho de información en el curso de la negociación colectiva, se sanciona la práctica desleal dentro de la propia negociación colectiva, se establece la intervención de la autoridad de aplicación, ya sea al inicio de la negociación o finalmente en cuanto a la culminación y la suscripción del acuerdo. Se trata de forma específica y concreta la cuestión del acuerdo, el motivo, el objeto específico de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y en cuanto a su contenido, se establecen, por ejemplo, estipulaciones específicas en cuanto a las condiciones de trabajo de las personas que pertenecen al sindicato o que se desempeñan en la empresa, la cuestión de las categorías profesionales, los salarios, cláusulas de paz, cláusulas sobre relaciones sindicales, cuotas de solidaridad y aportes y contribuciones que se deben efectuar en el marco de la relación obrero-patronal y obrero-sindical y patronal-sindical de la misma forma. También existen cláusulas fijadas en cuanto a los controles de legalidad, de oportunidad y de la autoridad de aplicación en su caso. Se establece la homologación, cómo va a ser la homologación, los requisitos, los efectos, dónde se va a publicar el convenio colectivo, las cuestiones referidas a la interpretación y a la aplicación de lo que es la cuestión del contrato colectivo. Se establece la designación de una comisión paritaria, es decir, una comisión integrada tanto por empleadores, trabajadores y miembros del sindicato que van a ir verificando la aplicación, la regularidad o de pronto la renegociación de aquella primigenia negociación colectiva que se fue realizando. También se establece la vigencia, la extinción y la inderogabilidad eventual de algunas normas del convenio que así se haya concertado o acordado. Todas estas cuestiones son cuestiones mínimas que existen en un convenio colectivo de trabajo, pero lo principal que quiero hacerle referencia es que
es tan importante la cuestión de la negociación colectiva que requiere la existencia de profesionales, no solamente capacitados en materia laboral individual, sino también profesionales especializados en materia de derecho colectivo, por cuanto que la cuestión del régimen legal del convenio colectivo es el resultado de una especial y particular negociación que se lleva a cabo, una negociación integrada por un equipo de negociadores que obviamente tiene que estar predispuesto, diseñado para poder lograr el máximo beneficio según la parte en la cual pertenezca. Si ustedes son directores jurídicos de la empresa, entonces evidentemente tienen la necesidad de saber negociar, utilizar la estructura argumentativa, la estructura retórica, las estrategias, las tácticas que se utilizan en la cuestión de la negociación para poder arribar a un buen puerto. Existen también nuevas formas de negociación colectiva. Por ejemplo, como ya referí precedentemente, se está hablando actualmente de una descentralización y habilitación de distintos niveles de negociación. Se están admitiendo distintos niveles de negociación autónomos. Hay la preeminencia del convenio del nivel inferior sobre lo dispuesto en convenios de nivel superior. Se está eliminando la presunción de ultraactividad, la contradicción entre el modelo centralizado amparado en la ultraactividad y el nuevo modelo estratificado que privilegia la voluntad de las partes. Estas son tendencias que actualmente se está discutiendo en el marco de la negociación colectiva como un instituto típico de lo que es el derecho colectivo de trabajo. La otra cuestión que regula el derecho colectivo de trabajo, además de los contratos colectivos, la negociación colectiva, etcétera, es la cuestión de la huelga y otras medidas de acción directa. Y entonces, cuando aborda la cuestión de la huelga y estos conflictos, se debe determinar que toda empresa implica ser un organismo vivo. Es inevitable que existan conflictos que pueden ser conflictos, como ya dije, horizontales, verticales, ascendentes y descendentes, también conflictos transversales que lógicamente deben ser previstos o diligenciados o gestionados por ustedes como directores jurídicos de la empresa. Y entonces les vuelvo a reiterar, el conflicto que hay, porque toda empresa es un organismo vivo, generalmente se debe tomar en cuenta en cuanto a este tipo de conflictos que no son ni buenos ni malos, no se los puede adjetivizar, sino más que todo consiste en una buena oportunidad para reacomodar las piezas, los trejos en el tablero de ajedrez. En cuanto a la clasificación de estos conflictos, ya lo he referido, hay conflictos dentro de del sindicato, hay conflictos entre gremios, hay conflictos entre federaciones de gremios, hay conflictos entre los sindicatos y los empleadores, entre gremios y los empleadores, en gremios y las asociaciones profesionales de empresarios. Entonces, la variedad y la clasificación de conflictos laborales son varios. Pero el principal conflicto que desata una cuestión de medida directa o acción directa es la cuestión de la huelga. La huelga es la abstención del deber de trabajar, es una acción colectiva, concertada, está promovida por un sindicato, pero establece la norma que debe ser por un sindicato con personería legal, un sindicato que haya sido reconocido para tales efectos. Caso contrario, debe ser declarado una huelga ilegal. Está fundada en una causa laboral, por lo cual esta huelga, si está fundada en una causa laboral y tiene todos estos requisitos establecidos, está respaldada, resguardada, garantizada por lo que la Constitución así establece. Y los efectos normales de la huelga, como efecto, si es que es una huelga legal, va a generar que no se devengan los salarios a los empleadores que están en dicha huelga y se suspende, por tanto, la actividad productiva. Ahora hay una cuestión importante que hay que tomar en cuenta, la huelga y las condiciones para declarar su ilegalidad. Quiero comentarles que
en principio, según la norma, la Ley General del Trabajo, toda huelga es ilegal. Pero en tanto y en cuanto exista una serie de condiciones, debería ser en principio declarada legal y declarada ilegal como consecuencia de no cumplimiento de la serie de requisitos que todavía no están claramente establecidos en la norma general. Fíjense, las condiciones para declarar su ilegalidad de una huelga es cuando ha sido promovida por una entidad gremial con personería, que el objeto de la huelga sea una causa laboral colectiva, que se hayan agotado los procedimientos de conciliación y arbitraje laboral por ante el Ministerio de Trabajo y que la abstención laboral sea realizado con abandono de los puestos de trabajo. En tanto y en cuanto existan estas condiciones, entonces podríamos estar hablando de una eventual legalidad o declaración de ilegalidad de esta huelga. Ahora, si producido el conflicto laboral, existe la posibilidad que previo a acudir a la acción directa, esa declaración de ilegalidad haya sido así manifiesta y declarada por la propia jefatura departamental en cuanto a lo que se refiere la ilegalidad. Entonces, si es declarada la ilegalidad, existe la posibilidad que esta huelga haya sido o sea motivo de una revisión judicial. No se olviden que en cuanto a la legalidad o ilegalidad, conciliación y arbitraje laboral en materia de derecho colectivo de trabajo, es el Ministerio de Trabajo quien desempeña como autoridad de aplicación todas estas variables que estoy mencionando en esta explicación somera y ligera sobre lo que es el derecho colectivo de trabajo. Una vez que ha sido declarada ilegal, la huelga tiene efectos. Los efectos de la huelga ilegal en el plano individual implica que aquel trabajador al que se le ha declarado la huelga como ilegal no se le van a devengar los salarios. El trabajador puede ser intimado a deponer la medida. Ahí interviene, por supuesto, el gerente o el director jurídico de la empresa. Se intima a que deponga la medida bajo apercibimiento en todo caso de un despido con justa causa, y por eso el trabajador puede ser despedido precisamente con justa causa porque está incumpliendo no solamente con el contrato sino con lo que la autoridad de la aplicación así le refirió porque declaró la ilegalidad. Y en el plano colectivo, en el plano del sindicato se podría decir, es que o el gremio o la federación de gremios o de sindicatos, la responsabilidad es laboral, la responsabilidad es sindical, existe la eventual posibilidad de tipificación de daños y perjuicios y también la responsabilidad penal, como así establece la Ley General del Trabajo. Hay una cuestión que hay que tomar en cuenta: la huelga en los servicios esenciales no está permitido. Por ejemplo, no hay posibilidad alguna que los trabajadores de la policía, por ejemplo, puedan entrar en huelga, dada la particular vinculación que existe en la cuestión de la seguridad, del bien común, etcétera, y además que por ejemplo, en la prestación de servicios públicos, mínimamente se debe garantizar el proferimiento de los servicios básicos para que esta huelga no sea declarada ilegal. A la par de la huelga en sí, como un instituto o medida de acción directa regulada por el derecho colectivo de trabajo, se encuentra en contraposición el famoso lockout u otras medidas de fuerza de los trabajadores, mediante la cual el empleador o la empresa dispone cerrar las puertas al ingreso de los trabajadores y, lógicamente, la Ley General del Trabajo estipula y regula todas estas cuestiones de la huelga, como así también del lockout, para que este lockout también sea declarado legal o sea declarado ilegal. En la experiencia de años de litigar, he visto en
En Argentina, bueno, he visto varias huelgas, he visto la aplicación de contratos colectivos de trabajo. En las demandas laborales se estila en Argentina, más que utilizar normas de la Ley General del Trabajo o del Código de Trabajo, utilizar las normas específicas reguladas en estos contratos colectivos de trabajo. He sido partícipe de decisiones o acciones directas promulgadas por los propios empleadores para establecer el lockout en determinadas circunstancias, como así se regula, ¿no? Y que también puede ser motivo de un contrato colectivo la regulación de lo que es el derecho de huelga, como también el derecho de lockout. En cuanto a la solución de los conflictos generados en materia de derecho colectivo de trabajo, son claros. Primero, hay que establecer que esta solución de conflictos tiene que ser concertado. Es muy complicado poder concertar una forma o arribar a un acuerdo cuando hay un sindicato de por medio o un sindicato minero, como acontece en las ciudades de Potosí u otros lugares donde es muy difícil poder llegar a una concertación. Pero se contempla como modalidades de solución de conflictos la conciliación voluntaria cuando las partes en conflicto acuden ante la autoridad de aplicación, y también existe la forma obligatoria en la que se ordena la conciliación obligatoria ipso facto a primera oportunidad, y eso generalmente está ordenado por el juez de trabajo, que determinada la ilegalidad o una cuestión que puede ser superada, se ordena vía sentencia la cuestión de una conciliación obligatoria. También a nivel internacional está vigente la cuestión de la mediación, pero la mediación en la cuestión del derecho colectivo de trabajo, que ya tiene que tiene un paradigma, un enfoque completamente distinto a la mediación normal, pero que implica ser también una especialidad en la materia. En cuanto al arbitraje voluntario y obligatorio que puede establecer la autoridad de aplicación y que también estipula la Ley General de Trabajo y el decreto reglamentario, no hay norma específica que regule cómo presentar la demanda arbitral, quién va a ser el árbitro, va a haber instalación, va a ser sumario, cuánto tiempo puede durar, cuánto tiempo no puede durar. Y entonces, en la experiencia propia que yo tengo, es que se ha ido aplicando la norma en aquel entonces la ley 1770 de arbitraje, y tratar de asimilar o ensamblar con la característica que debería tener el derecho colectivo de trabajo y las materias sensibles que ahí se tratan cuando se promueve un conflicto. Y por otro lado, la otra solución de conflictos es la solución por vía judicial, que también está contemplada no solamente en la Ley General del Trabajo, en el decreto reglamentario, sino así también en el Código Procesal Laboral, y las modalidades o formas como ustedes, como directores jurídicos de la empresa, tienen o deberían hacer para resolver los conflictos si es que son sujetos de una huelga. A modo de conclusión, lo que les puedo decir es que como directores jurídicos de la empresa es sumamente útil, primero, saber negociar. En segundo lugar, de acuerdo al volumen de lo que es la empresa a la cual pertenecen, es muy bueno tratar de formalizar contratos colectivos de trabajo si es que existe un sindicato, porque es la oportunidad clave y específica para poder gestionar los conflictos y agarrarse del contrato colectivo del trabajo para evitar cualquier tipo de controversia o acciones de medidas directas, ¿no? Y por otro lado, hay una cuestión que es importante, una cuestión que deben tomar en cuenta, es que generalmente cuando existe este tipo de conflictos, este tipo de mesas de concertación para negociación colectiva, ustedes tienen que estar preparados, no solamente de saber en materia laboral, sino también saber cuál es el andamiaje, cuáles son los presupuestos económicos de la empresa para poder llegar a una concertación, porque
No se olviden que si se está discutiendo la cuestión del nivel salarial o se está discutiendo la categorización profesional de aquellos trabajadores o a una cuestión meramente sindical o gremial, es importante que ustedes estén bien informados de cómo funciona, cómo está funcionando la empresa para poder arribar a un buen puerto y que ustedes cuenten como herramienta un contrato colectivo debidamente negociado, concertado, que no sea fruto del azar, que no sea fruto de la improvisación, sino que sea más que todo lo más próximo, adecuado a una concertación colectiva y de buena fe y que implique de suyo esta concertación el resguardo de los derechos colectivos del trabajador y también del bienestar de la propia empresa en la cual ustedes se van a desempeñar. Hay mucho material en materia de derecho colectivo del trabajo. En internet hay varios autores que tratan, va variando de un país a otro país, pero tal vez una forma de poder tomar conocimiento respecto a lo que son especialmente las negociaciones colectivas, la huelga, todo esto, pueden encontrar mucho material dilucidador respecto de todo este tema en las jurisprudencias, en los tribunales, en el Tribunal Constitucional y también en el Tribunal Supremo, al cual yo he acudido para encontrar soluciones y especialmente el camino y la argumentación constitucional en el caso.